Ya, mi estimadísima alumna, entonces, como les comentaba, es súper importante este ramo de legalidades. ¿Por qué? Porque nos va a enfocar a no cometer ciertos errores, ¿cierto? Posteriormente en el ejercicio de nuestras profesiones. O sea, desde el punto de vista de la confusión de el ser un profesional con practicar la carrera sin serlo o tener conocimiento pero sin tener el título. Vamos a hacer varias distinciones en cuanto al ejercicio de lo que ustedes están estudiando. Lo primero que vamos a partir viendo es un poquito qué es el Código Penal. La parte del concepto del Código Penal nos dice que el Código Penal de la República de Chile es el cuerpo normativo que regula actualmente los delitos y su punición en Chile. No solamente tenemos el Código Penal, tenemos el Código Procesal Penal, que vendría siendo el ente regulador de en el área penal, pues, de nuestra legislación. Hay que hacer una distinción que es súper importante cuando hablamos de Código Penal y cuando hablamos de Código Procesal Penal. Nosotros en el Código Penal vamos a conocer solamente o van a estar establecidos solamente los delitos y las penas que conllevan a ciertos delitos. En cambio, en el Código Procesal Penal nosotros vamos a conocer los procedimientos, cómo vamos a llevar a cabo el juzgamiento de ciertos delitos. ¿Cuál es la forma práctica en que se va a condenar cierto delito? En cuanto desde que es un imputado, ¿cierto? Que comete un delito, desde que llegamos a la parte investigativa y posteriormente la parte de acusación y posteriormente ya la parte de juzgamiento que sería propiamente tal una sentencia. Ese es el Código Procesal Penal, el procedimiento. Y el Código Penal, como le dije anterior, nosotros solamente vamos a buscar el tipo de delito, que es un homicidio. En el Código Penal nos va a salir el homicidio y su concepto y la pena que va a tener el homicidio, las agravantes que va a tener el homicidio, las atenuantes que va a tener un homicidio. Nos va a señalar solamente el tipo penal, el tipo de delito. Eso es importante poder hacer la distinción. ¿Por qué? Porque cuando se comete un delito, nosotros queremos saber, por ejemplo, el significado o el concepto. Nosotros no nos podríamos ir a buscar el concepto a un código de procesal penal. Tendríamos que ir a buscarlo a qué código? Al código penal. ¿Ya? Saber geografía de código, yo sé que para ustedes quizás no suena importante de acuerdo a, ¿cierto?, a la relevancia de lo que es lo que ustedes están estudiando o el objetivo de su curso. Pero posteriormente vamos avanzando, ¿cierto?, en lo que es nuestra clase de hoy y van a ir entendiendo un poquito más por qué es importante saber dónde buscar ciertos delitos, donde buscar ciertas actitudes que vayan contrarios, ¿cierto?, a la ley, que son actos ilícitos cometidos por nosotros, por los seres humanos. Cuando hablamos de delito, cuando hablamos de código penal, cuando hablamos de código procesal penal, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa en su cabeza? ¿Se asustan? ¿No entienden? ¿A qué lo relacionan? ¿Quién me puede dar su opinión particular? ¿Quién quiere participar? Acá todas las opiniones son totalmente válidas, ¿ya? Lo importante es poder participar para que podamos hacer esta clase un poco más práctica. Ya, ¿qué se les pasa por la cabeza cuando escuchan código penal? Cuando escuchan delito, cuando escuchan imputado, víctima, Ministerio Público, Defensoría. ¿Qué piensan en relación a las carreras que ustedes estudian?
robo, ¿Ya? ¿eh? ¿Sí? Asaltos, que es lo ¿Ya? mismo, ¿Sí? No, no es lo mismo. No es lo mismo, sí. ¿no? No es lo mismo. Eh, El hurto, el robo, el asalto, no, no son los mismos, ¿ya? estafas también, ¿Ya? Pero en cuanto a lo que ustedes estudian, que es el cuidado de enfermo o asistente de enfermería, con qué delito lo relacionarían? Aparte de los robos que también puede ser, no sé, un robo de medicamentos, robo con de... maltrato, ¿Ya? Perfecto. ¿Qué más? O muerte también de algún paciente. Perfecto. ¿Qué más? no prestarle ayuda a un paciente en el momento preciso que él lo necesita. Por supuesto. Y cuando nosotros hablamos de todas estas, porque esas son funciones que van a ejercer ustedes de acuerdo a la profesión que ustedes van a estudiar, porque ustedes, independiente si es un curso, ustedes van a tener una certificación que va a acreditar que ustedes tienen ciertos conocimientos para poder asistir a una persona, ¿cierto? Ya sea en estado de gravedad, como un estado de urgencia, o ya sea de forma paulatina, eh, con el transcurso del tiempo, que no sea algo temporal, sino que sea algo a largo plazo. Cómo cuidar a una persona enferma, no solamente un anciano, sino que cualquier persona, no sé, un hospital, un hospitalizado quizá crónico. Entonces, ¿a qué lo relacionan con eso? El maltrato también de una persona al tratarlo psicológicamente mal. Claro, pero ¿a qué vamos con eso? ¿A qué lo llevamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? A una depresión Sí, pero más allá de una psicológica. presión, más basado en el derecho. Mm, Si yo me hacen un contrato de trabajo, ¿cierto? Que yo tengo que cuidar a un ancianito que está postrado y que le tengo que suministrar ciertos medicamentos y yo no lo hago. Le suministro ah, medicamentos una vez al mes, en las cantidades que no corresponden. ¿Cuál es el efecto jurídico que me conlleva eso? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? por la poca preocupación que se tiene al paciente, pues, o sea, de no darle sus medicamentos, de no llevarlo a sus controles médicos, hacerlo las Claro. tontas y que pasó eso y dejarlo ahí por el hecho de ser un adulto mayor y no preocuparlos de él, de ellos, pues. Claro, pero ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos incumpliendo nuestras funciones. Y nosotros al incumplir nuestras funciones que van a ser de estos cuidados que nosotros le tenemos que dar a este adulto mayor o a cualquier tipo de enfermo que a mí me encarguen el cuidado o diligencia que tengo que tener sobre ello, estoy incumpliendo. Y cuando yo incumplo algo, lo tengo que relacionar inmediatamente con una negligencia de mi parte. Lo que yo voy a responder es sobre el efecto de esa negligencia y ese efecto va a ser un delito. ¿Por qué? Porque si yo no suministro un remedio, ¿qué va a pasar? Que el caballero se puede agravar o se puede morir. Claro, Si yo no tengo el cuidado del 100%, 24/7, el caballero, y está postrado, me descuido porque me puse a hacer otras cosas, fui negligente con mi actuar frente a las funciones que yo estoy desempeñando, mis funciones laborales, porque estamos estudiando, ¿cierto?, para después trabajar bajo subordinación de alguien. Estoy incumpliendo mis funciones claro, laborales. Se cae esta persona, se rompe la columna y causa un mal mayor. En el peor de los casos, fallece. ¿Cuál va a ser el efecto? El incumplimiento y el efecto va a ser un delito de negligencia, falta de cuidado de mi parte en el ejercicio de mi función. ujú, ¿Ya? A eso es lo que lleva, si lo relacionamos, ¿cierto? En cuanto
a su materia, al área en que ustedes trabajan. Vamos a ver un poquito de historia y posteriormente nos vamos de nuevo a unos ejemplos para que ustedes puedan familiarizar un poquito más la materia, ¿ya? Un poquito de historia en cuanto al derecho penal. La promulgación, ¿cierto?, es el 12 de noviembre de 1874 y comenzó a regir el 1 de marzo de 1875. Su elaboración es realizada por una comisión redactora designada para ese efecto, destacando la figura de Manuel Regifo Vial. El texto está compuesto por 501 artículos distribuidos en 3 libros. Actualmente posee 544 artículos distribuidos en el mismo número de libros. Esto se llama geografía solamente de código, ya saber dónde buscar, saber un poquito de dónde emana. ¿Ok? Ya, ahora sí, disculpen. Ya, entonces, como les señalaba, esto tiene que ver con historia, con artículo, con geografía de código, saber dónde tenemos que buscar. Posteriormente, vamos a pasar a la siguiente diapo y vamos a hablar que en nuestro medio existen 2 ilícitos penales. Cuando hablamos de ilícito, es un acto que es contrario a derecho, contrario a lo que nos dice la ley, lo que nos dice la norma. ¿Ya? Entonces, en nuestro medio existen 2 ilícitos penales para sancionar el ejercicio ilegal de una profesión. El primero es de tipo genérico y el segundo es de tipo específico. Cuando hablamos de el tipo genérico, hablamos en lo relativo al ejercicio legal de cualquier profesión, no solamente la profesión que deriva del, incluso excluye la profesión que va de la mano con la salud, ¿ya? Estas son otras profesiones, como la profesión de abogado, de arquitecto, todo lo que excluye lo que es salud, lo que es dentista, lo que es doctor, lo que es enfermería, lo que es cuidadores, auxiliares de enfermería, todos ellos lo excluye. Y posteriormente nosotros tendríamos el segundo eh, ilícito penal que vendría siendo ya el de tipo específico, que tiene que ver, ¿cierto? Acá nos dice lo referido a las profesiones de médico cirujano, de dentista, de químico farmacéutico, de bioquímico y otras características análogas en el establecido en el párrafo 14 del título sexto del libro segundo. Artículo 313, letra A, relativo a los crímenes y simples delitos contra la salud pública. Bueno, esto lo vamos a explicar, por lo que tienen que saber de acá que hay 2 ilícitos, ya, actos constitutivos de delito, a eso nos referimos, que tienen que ver con el ejercicio ilegal de las profesiones. Entonces acá nosotros hacemos una distinción en el tipo genérico y en el tipo específico. En el tipo genérico entonces vamos a ver todas aquellas profesiones que no tienen que ver con el área de la salud, ¿ya? Y en el tipo específico nosotros vamos a ver todos esos delitos que tienen que ver, ¿cierto?, con lo relativo a los crímenes y simples delitos contra la salud pública. Eso quiero que puedan entender y que puedan hacer obviamente esa distinción. Posteriormente, nos señala la otra diapositiva que del ejercicio legal de una profesión y de la usurpación de funciones o nombres del artículo 213 del Código Penal. Volviendo a la diapositiva anterior, ¿por qué nosotros hablamos del ejercicio ilegal de la profesión? ¿Por qué es penado el ejercicio ilegal de la profesión? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién quiere participar?
Aparte que es un delito, por eso que lo estamos estudiando. Ya pues participen, ve que es la única forma que si participan puedan entender de forma más práctica la materia, más racional, más que teórico. El dar ejemplo ayuda mucho a la práctica. ¿Qué se les ocurre cuando hablamos del ejercicio legal de la profesión? Señora Paulina González, Dígame, profe. ¿qué usted entiende por el ejercicio legal de la profesión? Em, Me pilló, profe. ¿Pero qué se le ocurre? Ejercicio legal de la profesión. Cuando hablamos de ejercicio es ejercer una función. Y cuando hablamos de Trabajar con profesión es honestidad. un... ¿Cómo? Trabajar con honestidad. No, es lo contrario. Es actuar, hay dos posiciones, ya que una es el ejercicio ilegal de la profesión y la otra es la usurpación. El ejercicio ilegal de la profesión es ejercer una profesión que yo no tengo. Por ejemplo, en el caso de ustedes vendría siendo así. Si ustedes están estudiando ahora auxiliar de enfermería o cuidados de adulto mayor o cualquier carrera que esté relacionada, ¿cierto?, con la salud pública, pero ustedes no están tituladas o no cumplen con los requisitos que el Ministerio de Educación requiere, ¿cierto?, para dar un título profesional. Un título profesional o un título de una UTEC, los que nos acredita a nosotros que nosotros cumplimos con los requisitos establecidos por la UTEC, que vendrían siendo, ¿cuáles requisitos les piden a ustedes acá? La asistencia, ¿cierto? La asistencia de clase, evaluaciones que tienen que evaluaciones que tienen que ser aprobadas con nota 4 para poder aprobar el curso, ¿cierto? Entonces son una cantidad de requisitos que tienen que ustedes necesariamente cumplir para tener y obtener el título que ustedes van a recibir una vez que terminen este curso. Pero ahora, ustedes han estudiado, ¿cierto?, todos estos meses y tienen conocimientos básicos de lo que han aprendido, pero al final terminan el curso y ustedes no se retiran antes o los reprobaron por asistencia en el peor de los casos y ustedes no tienen este título que puede acreditar que ustedes estudiaron. Y al no tener este título, ustedes ya no pueden ejercer estas facultades que ustedes aprendieron, porque de cierta forma el título profesional es el que me acredita a mí, el que yo estudié y el que me da las facultades para ejercer mi profesión. Yo no cuento con ese título, yo no puedo ejercer la profesión, porque si no yo estaría recayendo en el ejercicio ilegal de esta. Un caso más práctico. Ustedes tienen conocimiento, ¿cierto?, de primeros auxilios. Ejemplo. Vámonos a uno más básico. Ustedes estuvieron en este curso, tienen conocimientos básicos de enfermería, ¿cierto? Ustedes están en su casa y un familiar se enferma, le duele la cabeza y ustedes lo automedican y le dicen, ¿sabes qué? Si te duele la cabeza, tómate una aspirina, tómate un paracetamol, tómate estos medicamentos que hay más fuertes para el dolor de cabeza. No sé, ustedes tienen más conocimiento en eso. ¿Y qué pasa? Que causamos un mal mayor. A la persona que ustedes le hicieron ese diagnóstico y le diagnosticaron el dolor de cabeza y le recetaron de cierta forma un medicamento que tomar, si a esta persona le hace mal, ustedes constituyen un delito del ejercicio ilegal de la profesión. Primero porque no son profesionales y no están facultados para poder recetar ni diagnosticar a ninguna persona. Y lo relativo a su profesión, ustedes nunca van a estar facultados en cuanto a este curso para diagnosticar y recetar algún medicamento, porque las únicas personas facultadas para hacerlo son los médicos. Entonces tengan mucho cuidado con recetar y con señalar ciertos medicamentos que las personas estarían consumiendo.
En cambio, un actual lícito de ustedes sería, en cuanto a lo relativo a un medicamento, sería que ustedes estén cuidando, ¿cierto?, una persona que necesita cuidados de una enfermera y le tienen que suministrar ciertos medicamentos cada ciertas horas, pero ustedes no toman esa decisión de ustedes recetar ni diagnosticar, ¿cierto? Ustedes tienen una receta médica donde ustedes les va a guiar, tienen que dar paracetamol cada 2 horas, tienen que inyectar, no sé, diclofenaco cada 1 hora, pero ustedes van a recibir instrucciones. Porque si ustedes estuvieran diagnosticando y recetando antibióticos o actuando como doctor, estarían haciendo el ejercicio legal de la profesión. Tener conocimiento y tener conocimientos nos da poder, pero no facultades para hacer, ¿ya? Para que lo tengan claro. Nosotros esto es una escala, es como las leyes. Nosotros tenemos una pirámide que es de Helsen. En la cúspide de nuestra pirámide está la Constitución Política de la República, que regula, ¿cierto?, los derechos fundamentales y garantías de todos los ciudadanos. Es la primera que está. Desde ahí vienen todas las normas posteriores o inferiores. Esto es lo mismo. Dependiendo de lo que nosotros vamos estudiando, van a ser facultades que vamos teniendo. Y no podemos sobrepasar esos límites de nuestras facultades. Y siempre bajo la supervisión o siempre bajo el respaldo de. Entonces eso tiene que ver con el ejercicio legal de una profesión. Actuar como médico, cumplir las funciones de médico, pero no ser médico. Actuar como enfermera, cumplir las funciones de enfermera, pero no soy enfermera. Actuar como cuidadora de adulto mayor, pero yo no tengo el título de cuidador de adulto mayor. No se requiere un título porque ahora es mirado el cuidado de adulto mayor o la auxiliar de enfermería. Anteriormente son mirados desde el punto de vista de un oficio, ¿cierto? Pero que requiere conocimientos que van de la mano con la medicina para el caso de asuntos que sean de urgencia, de salvar vida, pues, a la persona, no sé, en el momento. ¿Entendieron la primera figura? Sí, ¿Sí? sí se entendió. Ya, perfecto. Sí. Bueno, y cuando distinguimos, ¿cierto?, los dos tipos genéricos, ¿cierto?, que distinguimos que el genérico tiene que ver con todas las otras profesiones y el específico era el que yo le estaba explicando yo recién, que era solamente relacionado con el tema de los crímenes, ¿cierto?, y simples delitos que tienen que ver con la salud pública. El ejercicio legal de la profesión no es lo mismo que el delito de usurpación. Ambos son delitos, ambos son sancionados. Ambos son actos constitutivos de delito que si yo cometo ese actuar impropio, en el peor de los casos me contrataron, ¿cierto?, para cuidar a un anciano en una casa, cometí un error, lo dejé solo, se cayó, el viejito se murió, la madre no sé, con las hijas del caballero me van a denunciar, ¿cierto? ¿Dónde me van a denunciar? Van a ir a Carabinero lo va a derivar a la fiscalía, voy a ser imputada, se va a abrir una investigación a mi nombre, mientras yo no demuestre lo contrario, que no hubo negligencia de mi parte, o dolo, o culpa, voy a ser imputada todo el proceso hasta que me sentencien y me absuelvan. Entonces, por todo ese proceso ustedes van a tener que pasar en caso de cometer, incurrir, ¿cierto?, en estos incumplimientos que estamos viendo ahora. Y cuando hablamos de la usurpación, ¿qué es la usurpación? ¿A quién se les ocurre? ¿Vieron la teleserie La Usurpadora, que es súper antigua? Antes de pasar por alguien que no es, profe. Claro, pero relacionado, eso es a nivel genérico, ¿cierto? Esto está súper bien, eso es un concepto genérico. Pero si lo llevamos a su profesión, a lo que usted está estudiando,
¿En qué casos veríamos el delito de usurpación? En que yo cumplo el rol de cuidadora y trato de hacer el rol de enfermera, una cosa así, o de doctor, haciendo diagnósticos que no son a lo mejor. Ya, pero ese es el ejercicio legal de la profesión. La usurpación Ya. tiene una característica particular, que es una característica propia que la diferencia del ejercicio legal de la profesión. ¿A alguien se le ocurre a alguien? ¿Vieron la pelea de teleserie de la usurpadora o no? No la vieron. Es antigua, pues. Claro, la usurpadora era que ella tomaba el papel de la otra persona. En- Exactamente, pues. Exactamente, eso es la usurpación. Yo tomar el papel de otro, yo actuar en nombre de otra persona y ejercer la función de esa persona, eso es usurpar. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí hay dos delitos, po, porque yo estoy actuando en nombre de otra persona, copiando su identidad y aparte estoy cometiendo el delito de ejercer el ejercicio legal de la profesión. ¿Se dan cuenta? Pero esa es la usurpación. ¿Entienden las dos figuras de estos dos delitos? Que son súper importantes en el ejercicio de su profesión, porque en el ejercicio de su profesión tienden mucho a diagnosticar y ahí a dárselas de doctores que tómate esta hierbita, que no te va a pasar nada, que el romero hace bien para la guata. No sé, yo ya las conozco, pero en realidad pasan todos, ¿cierto? Es como cotidiano, tómate una agüita de manzanilla. Lo que quiero que les quede claro es que cualquier persona comete errores, ¿ya? Pero cuando es ignorante en el conocimiento, desde un día en adelante, después de esta clase, cualquier error que ustedes cometan va a ser por culpa y negligencia de ustedes. ¿Por qué? Porque desde hoy día en adelante ustedes ya saben cómo se llaman este tipo de delitos. Ya saben lo que pueden hacer o no pueden hacer. Por tanto, no se pueden alegar ignorancia ante estos dos delitos y ante estas leyes que estamos viendo tipificadas en el Código Penal. ¿Ok? Sí. Ya, ahora sí vamos a avanzar. Del ejercicio legal de una profesión y de la usurpación de funciones o nombres, está contemplado en el artículo 213 del Código Penal. Este es del tipo genérico, o sea, abarca todas las profesiones, no solamente los crímenes y simples delitos de la salud pública, ¿ya? Acá al ladito le sale que es del tipo genérico. ¿Ya de qué se trata? Dice, es que se fingiere autoridad. Esto, el artículo 213, si ustedes lo buscan en el Código Penal, va a salir tal cual como sale acá en nuestro material de apoyo. El que se fingiere autoridad, funcionario público o titular de una profesión que, por disposición de la ley, requiera título o el cumplimiento de determinados requisitos y ejerciera actos propios de dichos cargos, profesiones, será penado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. El mero fingimiento de esos cargos o profesiones será sancionado como tentativa del delito que establece el inciso anterior. Esto es lo que nos señala el código. El código nos dice y nos explica cuál es el tipo de delito y cuál es la sanción que va a tener este delito. ¿Ya? Es importante tener claro que el Código Penal, en cuanto al tipo de delito y la pena, debe haber una proporción, ¿ya? Hay una relación de proporcionalidad. No podemos establecer una pena eh, agresiva, una pena que sea abusiva en cuanto al delito que estamos cometiendo. O sea, si yo realizo, eh,
realizo actos del ejercicio ilegal de la profesión, ¿cierto? Sería abusivo que yo me fuera con prisión preventiva y posteriormente privado de libertad, ¿por cierto? Sería desproporcional. Pero tendríamos que distinguir en esos casos, porque un delito vendría siendo el ejercicio ilegal de mi profesión, el que yo actué como abogado sin ser abogado, y lo otro sería el daño que yo causo, que es la consecuencia de ese delito. En el caso de ustedes, actuaron como doctor sin ser doctor, inyectaron un medicamento que no tenían que inyectar, ¿y cuál fue la causa? La muerte. Entonces ya no lo van a condenar a ustedes solamente por el ejercicio legal de la profesión, sino que lo van a condenar por homicidio calificado. Y la agravante puede ser un agravante que actuaron perfectamente con culpa o con dolo, que tuvieron la intención positiva de causar daño a la persona. Entonces, no es tanto lo que nosotros vamos a causar, esto es causa y efecto. Quizás podemos nosotros recetar paracetamol, ¿cierto? A una persona que le duele la cabeza y era alérgico al paracetamol, pero era una amiga mía que yo nunca hubiese querido hacerle daño, ¿me entienden? Pero resulta que mi amiga le produce, le hace mal el medicamento, cae en coma y su familia me va a demandar a mí porque la familia es así. Es como si nos pasara a nosotros mismos. Si a mí me dan un remedio, me pasa algo, mi mamá lógicamente va a demandar. Porque es nuestra garantía, es nuestro derecho que tenemos los seres humanos para respaldarnos cuando nos sentimos vulnerados, cuando las personas actúan mal frente a los demás. Entonces, acá somos amigos, no te va a pasar nada, tómatelo por si acaso, no existe en el momento desde que el efecto es contrario o va a causar un perjuicio. Acá, el derecho penal, la ley, es a disposición de parte. La ley no me va a ordenar a mí. La ley no se va a enterar si yo no le cuento lo que está pasando. Les voy a poner un caso súper sencillo, la pensión de alimentos. Si yo me separo del papá de mi hija, si yo no pido una hora la mediación, la ley el juzgado de familia no tiene cómo enterarse que el papá de que yo me separé del papá de mi hija y no tiene cómo enterarse que él tampoco me da pensión. Si yo no voy y pido la hora y cuento mi situación y resuelven ese conflicto de relevancia jurídica que yo no puedo resolver de mutuo acuerdo, no tiene cómo enterarse, pues, ¿me entienden? Esto es lo mismo. Si yo le doy un medicamento a una persona y esta persona falleció, si a mí no me denuncia, la ley no tiene cómo enterarse que yo incumplí en el ejercicio legal de la profesión. Pero los seres humanos somos así, porque es nuestro derecho de defensa, está establecido en la Constitución, en el artículo 19, en las garantías constitucionales, que tenemos derecho a la defensa y que tenemos derecho a defendernos si somos vulnerados. Y si ustedes causan un perjuicio a una persona, un daño mayor, van a ser denunciados sí o sí, no porque sean ustedes ni porque sea yo. Las personas lo van a hacer, porque es su garantía, su derecho y así estamos enseñados. Y es lo que la ley nos da para protegernos. Hay un error en materia civil, en materia de familia que es súper cotidiano, que es el matrimonio. Las personas están casadas, ¿cierto? Se separan de hecho. Pero piensan que porque el marido se va de la casa, el tribunal tiene que entender que pasaron los 3 años y dan por hecho que el tribunal sabe que pasaron 3 años, interpongo la demanda de divorcio unilateral. Y el tribunal, ¿qué va a decir? A ver, párele, pues aquí no hay ninguna notificación que me dijo que usted estaba separada. ¿Cómo me entero yo que es verdad que usted lleva separada 3 años? ¿Qué tengo que hacer yo antes? Tengo que ir al registro civil, ¿cierto? En el momento en que yo me separé, tengo que por escrito, ¿cierto? Contemplar a través de un cese de convivencia el día, el lugar, la hora en que yo me separé, y esa notificación se va al Tribunal de Familia y el Tribunal de Familia entiende que desde ahí empieza a correr el plazo para un posterior divorcio. Desde que no hubo un vínculo, no se retomó ese vínculo del matrimonio. Esa es mi prueba de que yo estoy separada de él.
¿Me entienden a lo que voy? Que la justicia actúa a petición de parte. Si nosotros no actuamos por nosotros, la justicia no va a ir a actuar por nosotros. Si nosotros no le decimos la situación en la que nosotros estamos pasando, la justicia no puede resolver por nosotros. Porque imagínense cuánta cantidad de chilenos somos que imagínense anduvieran casa por casa preguntando si pasó algo o no pasó algo, si estoy bien o estoy mal. ¿Se imaginan? No es así. Nosotros tenemos que dar este aviso. Y posteriormente ellos actúan de la forma investigativa y razonal y de justicia que les faculta la ley, ¿cierto? Para resolver conflictos de relevancia jurídica. ¿Ya? ¿Entienden esta parte? Avísenme si me van entendiendo, porque si hablo mucho y no me entienden, Sí, se entiende. Yo por ser entiendo. ya, ya, bueno, entonces habíamos dicho que es cierto que el Código Penal no establece, ¿cierto?, qué tipo de delito es y también en el mismo artículo no se va a señalar la pena, y que entre el delito y pena tiene que haber una proporcionalidad. Después hablamos del artículo 214 del Código Penal, que nos señala que el que usurpar el nombre de otro será castigado con presidio menor en su grado mínimo, sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderle a consecuencia del daño que en su forma o intereses ocasionaron a la persona cuyo nombre ha usurpado. Entonces, esto es lo mismo, el presidio menor en su grado mínimo desde 541 días a 818 días. Acá es lo mismo, causa y efecto. Actúo en nombre de un doctor que no es de un doctor X, firmo las recetas del doctor, hago diagnóstico en nombre del doctor y posteriormente el doctor se entera y me denuncia. Pero si el doctor no me denuncia, ¿cómo se va a enterar la justicia, cierto? Bueno, y si me denuncia, estoy frita. Voy a estar en una investigación y mi pena va a ser de presidio menor en su grado mínimo desde 541 días a 818 días. Ojo, hay que tener cuidado acá, porque en el área de enfermería se da mucho, o en los hospitales o en las áreas públicas, de que el doctor dice, ya no, receta esto nomás a mi nombre. Yo te firmo la receta. Porque ahí encumbren doble responsabilidad. No quiere decir que el doctor nomás va a responder por haber de cierta forma prestado su nombre, sino que la consecuencia que va a tener eso va a ser doble. Pues. La responsabilidad de haber prestado su nombre y no haber supervisado quizá el hecho. Siempre esto en el caso de que pasa una consecuencia, porque esto, si yo lo hago y no pasa nada, ahí queda. Pero si yo lo hago, le causé un perjuicio al paciente, ahí es donde explotan las cosas, por cierto, le suministré mal, no sé, por el suero, me equivoqué, el doctor me dijo tal suero, yo le entendí mal y escribí otro suero y él me firmó la autorización de inyectar cierta situación, solamente en esos casos. Se puede actuar a nombre de otra persona no sabiendo esa persona que estoy actuando a nombre de él y se puede actuar a nombre de otra persona y otra persona me delegue esa facultad a mí que también es penado. Después nos vamos a los crímenes y simples delitos contra la salud pública. Después tenemos el artículo 313, letra A del Código Penal. Y acá nos vamos de lleno ya al tipo específico. ¿Y qué dice? Que el que careciendo de título profesional competente de la autorización legalmente exigible para el ejercicio profesional, exigiere actos propios de la respectiva profesión, de médico cirujano, dentista, químico farmacéutico, bioquímico u otra de características análogas relativas a la ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano, aunque sea a título gratuito. Será penado con presidio menor en su grado medio y multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. ¿Qué les dice esto de todo lo que nosotros hemos hablado? Para ver si van entendiendo.
Cuéntenme, pues. Del ejemplo anterior, ¿cómo lo podrían relacionar con el artículo 303? En el artículo anterior del 214, El 303, el que estamos viendo ahora. Recién vimos el 314, pero era de tipo genérico, pero yo lo usé para explicar el tipo específico, porque les hablé de medicina. Y el tipo ya, genérico habíamos hablado que eran de otras profesiones que no fuera de medicina. Por ejemplo, hacerme pasar por arquitecto, firmar por arquitecto una construcción, y no, yo no soy el arquitecto, es otra persona, es mi claro, hermano, y yo me hago pasar por mi mm, hermano. Y mi hermano me dice, claro, sí, hazlo nomás, y total somos mellizos, somos iguales, no mm, pasa nada. ¿Me entienden? Pero esto ya en el tipo específico tiene que ver sí o sí con su carrera, con lo que ustedes están estudiando. Deme un ejemplo, ¿quiénes trabajan en el área de salud? ¿Quiénes tienen experiencia? ¿Qué es lo que ven en el diario, con el cotidiano? Ustedes, yo sé leyes. Yo sé ley y yo les puedo explicar el artículo, los delitos, pero ustedes tienen la práctica, o las personas que han trabajado cuidando ancianos, han trabajado en consultorios quizás. La experiencia es súper importante. Hay que ser solidarios con la experiencia, sobre todo los compañeritas que quizás no tienen experiencia y no se imaginan más o menos las cosas que pasan en el diario, porque una cosa es tener conocimiento y tenerlo acá en el cerebro, ¿cierto? Es decir, yo sé hacer esto, yo lo entiendo, así se hace, así no se hace, así no se hace, pero a veces en la práctica se han dado cuenta que es lo contrario. ¿Cuáles han sido sus experiencias, las personitas que han trabajado en el área ya de la salud, mm. ya sea pública o particular, da lo mismo? Bueno, yo trabajo en un ELEAM y han pasado casos, por ejemplo, que una de mis compañeras cuidadoras se equivocó en el en el medicamento de un abuelo, se lo dio a otro. ¿Ya? Entonces, ella, por ejemplo, ella no se responsabiliza de lo que hizo, sino que responsabiliza a la otra persona por ser su turno que estuvo en la mañana, responsabiliza a la persona que tuvo el turno después de ella, de 8 a 4, de 4 a 12, una cosa así. Entonces, no se hace responsable de lo que ella hizo. ¿Puede ser eso o no? Por supuesto, pues, por supuesto que sí, Porque pues. porque si se equivocó de medicamento, se equivocó de medicamento, se lo dio a otro abuelo que no le corresponde, entonces es un riesgo que a ese abuelo que ya le dio el medicamento equivocado le puede haber pasado algo. Claro, ¿y cómo se llama ese actuar? Puede ser una usurpación, porque ella está echándole la culpa a la persona, o sea, no sé cómo decir ahí, no es la palabra usurpar, ¿cierto? No, porque No, usurpar es pasarse por otra persona, actuar, firmar y pensar y sí. ejercer la profesión de la otra persona. Lo que ella no quiere es ser responsabilizarse del error que ella cometió. Exactamente, pues es un actuar negligente en su Le función. puedo ser, mire, a mí me pasó un caso. Una persona de una compañera, ella por ser, le dio una quetiapina a un abuelo como una sobredosis. Por ser si el abuelo tenía una quetiapina, ella le dio quetiapina y media. Y lo Ah, que ya. pasó, claro, y después Pero sin, le echó la culpa. disculpe, pero sin estar, o sea, establecido, ¿cierto? Esa cantidad de medicamento. Eso no está No, regulado en porque, ninguna parte, ni en la receta, ni en la hoja, ni en la claro, bitácora, nada. Fue una por, ocurrencia de ella. por ser el abuelo había que ya darle una quitiapina de 25 y ella Ah, le ya. dio quitiapina y media, quitiapina y media. Ya, entonces el abuelo al otro día anduvo un poquito así, dormía bastante.
Entonces ella le echó la culpa a la otra cuidadora, que ella no había sido, sino que fue la otra cuidadora. Entonces, lo que pasó, su familia del abuelo, ellos son medios revueltositos. Entonces, la otra persona tuvo un riesgo ahí, porque si le hubiese pasado algo a ese abuelo por haberse equivocado la otra cuidadora, la otra persona que no lo hizo iba a andar metido en medio de la justicia, porque ese abuelo podía, como ya sobredosis, él podía haberle pasado cualquier cosa, más encima tenía problema al corazón. Entonces, igual fue un riesgo bastante grande para mi otra compañera, porque incluso ella le había entrado una depresión por algo que ella no había cometido. Y ella aseguraba que ella metía las manos ella metía las manos por lo que ella no había hecho, Claro, por lo que había hecho, claro, ya, pero ese es un actuar negligente. Y también claro, podríamos hablar que un ejercicio ilegal de su profesión porque ella diagnosticó o recetó y suministró un medicamento en mayor cantidad de la que la bitácora, cierto, le señalaba. claro. Gracias a Dios no pasó nada así, Claro, pero fue un riesgo grande igual, por supuesto, si todo lo que tenga que ver con la salud es irreversible. porque lo consultamos al médico, entonces el médico se enojó, igual dijo, no pueden darle automedicamento a un paciente sin que yo le dé la receta. No puede hacerlo ustedes, no pueden, en ningún momento pueden hacerlo. Claro. Entonces es un riesgo grande que se corre ahí. Claro, es un actuar negligente y es penado, y ese es el ejercicio ilegal de una profesión, porque ella está actuando Mm, como médico, cumpliendo facultades de médico, que son los únicos que pueden recetar y diagnosticar, y ella siendo una cuidadora, ¿me entiende? O sea, claro. como usted Mm, dice, si esto hubiese pasado a mayores, ella hubiese estado, hubiese tenido responsabilidad en cuanto al efecto que este reglamento hubiese producido en el caballero, hubiese tenido responsabilidad penal, aparte de la claro. responsabilidad contractual que lo vamos a ver más adelante ya. Lo que nosotros vamos Ujú. a ver ahora es responsabilidad penal, pero yo les voy a hablar un poquito más de la responsabilidad contractual, que no es parte del curso 100%, pero a mí me gusta pasarlo, porque me gustan los efectos del contrato, pero de los vínculos laborales. Pero lo vamos a ver más adelante. Vamos a terminar con lo que ya esta materia es súper tediosa. Por eso me gusta que lo hagan súper práctico para que lo puedan materializar y llevar a la vida real. Ya, entonces, ¿qué seguimos con el siguiente? El precepto legal anterior hace punible el ejercicio legal de la medicina y de las profesiones análogas no por la muerte o lesión de alguien, sino por ejercer actos propios de una actividad relacionada con la medicina por persona que no cumple con los requisitos de formación necesarios para intervenir en este ámbito. Esto ocurre aún en casos en que ello no atente en contra de la salud de la persona determinada. De este modo, el tipo se consuma. No obstante, el intruso tenga la máxima pericia, el cliente resulte incluso beneficiado o en su caso haya consentido. En plena concordancia, por lo demás, con la entidad social del bien protegido, el tipo se configura incluso si los actos se realizan a título gratuito, lo que revela que no es el lucro o el patrimonio lo que se protege. En definitiva, cuando hablamos de este tipo de delito, nosotros hablamos del delito propiamente tal. O sea, el actuar negligente, el ejercer funciones que no son propias con nuestra profesión. Da lo mismo en la forma en que nosotros la ejerzamos. Da lo mismo el resultado. Vamos a ser penados igual. Da lo mismo si nosotros les suministramos un remedio a sus hijos, ¿cierto? Y resulta que el remedio le quita el dolor de cabeza. Usted ya está ejerciendo una acción que no es suya, que no es competente bajo su profesión. Si usted le dio una hierbita a tal persona y también le hizo súper bien, se le quitó el dolor de guata, es el mismo ejemplo. No lo puede hacer. Simplemente no se puede, porque no es función nuestra. Es función de un médico el diagnosticar y el recetar. Si usted lo hace gratis y cumple un efecto positivo o negativo,
Es el mismo resultado, va a ser la misma pena, es el mismo delito. Peor aún, si usted causa un daño o un perjuicio mayor, pues. Y es el mismo delito si es consentido. O sea, yo le digo, oiga, ¿sabe qué? Tómese ese remedio, ¿le va a hacer bien? Sí, me lo voy a tomar porque me va a hacer bien. Aunque haya una concordancia, va a ser lo mismo, porque es un delito, porque simplemente no lo puede hacer, porque la ley pone limitaciones de cómo tiene que actuar el ser humano. Y el ser humano actúa de dos formas, el deber ser, el ser y el deber ser. El ser es como somos nosotros como personas. Somos buenas personas, somos malas personas, somos intuitivas, somos generosas, somos amorosas, somos nobles, somos precavidas. Ese es el ser, cómo soy yo como persona. Y el deber ser es cómo yo debo actuar frente a la sociedad. ¿Y por qué es así? Porque tengo limitaciones. Tengo tres limitaciones que son súper importantes, que es la ley, las buenas costumbres y el orden público. Esas son tres limitaciones a los seres humanos en su vida. Si nosotros actuamos en contra de la ley, estamos cometiendo un delito. Si nosotros actuamos en contra del orden público, también estamos cometiendo una falta y vamos a ser sancionados. Y si nosotros actuamos en contra de las costumbres, ¿cierto? O la moral, las costumbres, también no vamos a ser sancionados moralmente, al menos que nosotros vamos y orinemos una iglesia, pues, ¿me entiende? Pero la moral va de acuerdo a la conciencia, pues con el ser. ¿Cómo soy yo como persona? ¿Cómo actúo yo como persona? ¿Cómo me criaron a mí? ¿Quién soy yo? Eso tiene que ver con el ser. Y el deber ser son las reglas que la sociedad me establece para llevar una buena convivencia con las demás personas. ¿Se imagina que no tuviésemos reglas, que no tuviésemos normas, que no tuviésemos una regulación? Las personas que son avasalladoras, o sea, llevarían el control de un país, llevarían el control de nosotros. Por ejemplo, yo soy una mujer que soy bajo perfil, que me gusta vivir mi vida tranquila, que me gusta estar en mi espacio, y si no hubiese una norma que me da, que son mis derechos y mis garantías fundamentales que me protegen de cierta forma el vivir yo tranquila, y si no las tuviese, y están estas personas, ¿cierto? No sé, pues, los ladrones pasarían en mi casa nomás, pues, abusando mi derecho, ¿cierto? De la intimidad. Esas personas que, no sé, porque son violentas, que les gusta pegar al otro, ¿qué harían? Me pasarían pegando, pues. ¿Y por qué no lo hace? Porque hay limitaciones. Si usted está en su casa y usted maltrata todos los días a su hijo y todos los días lo grita, todos los días lo reta y todos los días le dice cosas y su hijo habla en el colegio, ¿quién lo va a proteger? La van a denunciar al PPF, pues, al juzgado de familia le va a poner una medida de protección porque no se puede hacer porque tenemos limitaciones en el buen trato. Por eso, aunque nosotros quisiéramos y tuviésemos actitudes del ser que sean violentas, que sean agresivas, que tengan un mal comportamiento, nosotros frente a la sociedad nos tenemos que portar bien y tenemos que cumplir las normas, cumplir las reglas que la sociedad nos establece para la sana convivencia de la sociedad. Ahora, si nosotros en mi casa yo quiero gritar, decir garabatos bajo las puertas de mi pieza y comportarme mal, ya eso tiene que ver con algo que es propiamente mío. ¿Ok? Entonces, no podemos dejar y soltar el ser para tomar decisiones que nos van a llevar a equivocarnos. El ser noble, el ser solidaria con mis conocimientos, el ser una buena profesional en mi trabajo y el decir, no, no me va a pasar nada, yo la voy a ayudar a ella, yo le voy a dar el remedio al abuelito que tenía que dar mi compañera. No, yo tengo que cumplir mi función, yo vine a mi vida a eso, a hacer lo que yo tengo que hacer. Si yo veo un trabajo, las funciones son las que yo tengo que regir porque me va a traer consecuencias. Así de simple. Yo tengo un mal comportamiento, me va a traer consecuencias. Si yo grito todos los días a mi hijo y le pego, me va a traer consecuencias. Si yo voy a pelear con el profesor porque mi hijo
es atrevido y trata mal al profesor y yo voy y le reclamo al profesor porque trata así a mi hijo, me va a traer consecuencias, porque en la vida todo trae consecuencias. Por eso tenemos que ajustarnos a lo que nos dice las normas, ¿no? Lamentablemente, para algunos es así. Un beneficio para otros también lo es. ¿Ya quién tiene dudas? ¿Están aburridas? ¿Me encuentran difícil? ¿Hablo mucho? ¿La estoy asustando? Está interesante. Ya. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere dar una idea? ¿Quién quiere dar una opinión? Doña Mía, Mía Mesa. Ella no ha hablado en la clase. No ha hablado nada. ¿No está? Doña, Hola, soy. hola, hola. Ya, ¿qué le pareció hasta el momento? ¿Qué le pareció hasta el momento lo que hemos visto, la primera materia? Igual está bueno porque en cierto modo igual es verdad, o sea, en el sentido de cuando usurpan como la identidad de algunas personas, o por ejemplo, igual yo había ido a un médico porque yo me había sentido como mal, así como de un prurito que tengo, y me recetó que tomara como ciertas hierbas, ¿cachai? Así como me dijo, no, tomando hierba, igual tome mucha hierbita y se le va a pasar. Igual no hice caso porque no soy como muy fan de tomar hierbas como para alguna patología, pero como Claro. que me pareció raro que un médico recetara hierbas. Claro, pues también existe esta medicina como natural, antimedicamentos, o sea, como invasivos al cuerpo. Pero ahora no sé si los médicos en un hospital debiesen recetar una hierba. Sí, así que, bueno, eso más que nada, pero, o sea, no, me pareció interesante porque al final es como lo legal, al final, es como que todos deberíamos saberlo, para no tener como problemas legales y también no andar automedicando a ciertas personas, ya que solamente tenemos como la facultad de conocimientos, pero no más allá, po, de recomendar algo que, por ejemplo, a nosotros nos hizo bien y que a otra persona le pueda hacer también bien. O sea, al menos la intención está de tratar de ayudar a alguien, pero tal vez esa persona puede ser alérgica, le puede hacer mal o no sabe qué dosis puede ocupar, entonces. Exactamente. Muy bien. Bueno, eso es, alumnas y alumnos, no sé si he visto mujeres, pero eso es ser precavidas y sobre todo en el área de la salud. En el área de la salud, todos los actos que ustedes cometan son irreversibles. Si yo me equivoco en una demanda, yo la borro y la subo de nuevo. Pero no va a pasar nada más, po, ¿me entienden o no? A lo más voy a perder el plazo del demandado, me va a tratar mal y me va a tratar de mal abogado y fome y todos los improperios que me podrían decir. Pero en el caso de ustedes, la salud es irreversible, o sea, literalmente ustedes pueden ocasionar daños que pueden ser gravísimos y que pueden conllevar claramente a la muerte, si simplemente es así. Si ustedes no saben realizar una técnica de primeros auxilios en un lugar y lo hacen y no están preparadas porque tuvieron una pura clase de auxiliar de enfermería y la hacen y realizan mal la técnica y la persona se muere, ustedes, bueno, tienen que cumplir la sanción que corresponde. O sea, el estudiar no es solamente por calificaciones, el estudiar es el aprender para aplicar. Eso es lo importante. A veces siempre reclamamos por un 7, pero un 7 no mide los conocimientos que nosotros tenemos en la práctica. El entender no es lo mismo que memorizar. El saber hacer
No es lo mismo que lo que nosotros tenemos en la cabeza. O sea, si nosotros lo que tenemos en la cabeza no lo sabemos llevar a la práctica, estamos fritas. Cada acto, cada cosa que nosotros hagamos en nuestra vida tiene que ser con responsabilidad. Así, nuestra carrera es un hijo chico, que nosotros lo tenemos que cuidar. Tenemos que actuar de forma con ética y cometer lo menos negligencias posible, lo menos actos impropios, no caer en tentativas, porque como anteriormente les dije, cada acto tiene su consecuencia. En este caso van a tener una consecuencia legal. Se van a ir a un juicio, se van a ver enfrentados con carabineros, va a haber una investigación en su contra con un fiscal, las van a tratar como imputadas hasta que se demuestre lo contrario, porque en Chile no se presume en Chile se prueba la inocencia, o sea, tenemos que probar que somos inocentes, o sea, a través de un juicio. Nosotros vamos a un juez, estamos frente a un juez, tenemos que someternos a ese proceso de que nos tengan considerado como imputados hasta que haya una sentencia que me absuelva. ¿Y qué pasa con mi imagen? ¿Qué pasa con el perjuicio que me ocasiona el que yo esté sujeto a una investigación en mi trabajo por suministrar malos medicamentos, por tomarme decisiones que no me correspondían a mí, por creerme jefa cuando no lo era? Por ejemplo, un caso muy banal que debe pasar siempre. Y, y resulta que me trajo consecuencias y quedo sin trabajo, el perjuicio que le ocasiona a mi familia, el menoscabo patrimonial. Entonces son consecuencias en realidad que son agresivas, pues, son que de cierta forma se pueden evitar, se pueden evitar. Todo lo que tiene que ver con la justicia se puede evitar completamente. Pero para eso hay que ser cautelosos y no hacer lo que no corresponde, así es súper simple. Ya, nos vamos a la siguiente diapo. Y esto ya tiene que ver de lleno con la cuidadora de ancianos. Una cuidadora de ancianos es una persona con tal vocación. No, esto no es la Biblia. Esto lo vamos a ver. Vamos a volver atrás. Ya, para tal efecto se entenderá que ejercen actos propios de dichas profesiones. Vamos a volver a las profesiones son relevantes con el estudio de ustedes, ya, con su curso. El que se atribuya la respectiva calidad. El que se atribuye la respectiva calidad. El que ofrezca tales servicios públicamente por cualquier medio de propaganda o publicidad. Bueno, cuando hablamos del que se atribuye a la respectiva calidad, el que se atribuye a la calidad de médico si no es médico, ¿por cierto? El que ofrezca tales servicios públicamente por cualquier medio de propaganda o publicidad. ¿Se han dado cuenta ustedes estos supuestos médicos? No sé, le vamos a echar la culpa a los extranjeros. No sé si hay extranjeros acá. Pero ya, no sé, una idea X. No sé, pues sale en Instagram, no sé, liposucciones a 500.000 pesos en lugares clandestinos. Ya. El tipo es médico, pero no está facultado para ejercer sus funciones de médico acá en Chile. No dio la prueba y no está acreditado para actuar como médico acá en Chile. En esos casos podría ser. No sé, por el caso de los curanderos, no sé, que ofrezca esos sanadores que se ven mucho, no sé si ustedes lo han visto, porque hacen promociones, se sanan las personas que tengan ciertas enfermedades, vengan a mi consulta, 30.000 pesos, y les dan hierba, les hacen saumerio y cosas así. También entran en esta categoría. El que habitualmente realizara diagnósticos, prescribiera tratamientos o llevara a cabo operaciones o intervenciones curativas de aquellas cuya ejecución exige los conocimientos o las técnicas propias de tales profesionales. ¿Qué es lo que habíamos estado hablando recién? Que las únicas personas facultadas para dar un diagnóstico, para prescribir un tratamiento, llevar a cabo operaciones e intervenciones son los médicos. Por eso estudian tantos años, tienen su título ahí de médicos reconocidos por el Ministerio de Educación.
Las disposiciones de este artículo no se aplicarán en ningún caso a quienes prestaren auxilios cuando no fuere posible obtener oportuna atención profesional. Y en las mismas penas incurrirá el que prestara su nombre para amparar el ejercicio profesional de un tercero no autorizado para el mismo. Bueno, eso es lo que habíamos visto en el caso, por ejemplo, del hermano. Pues tengo un hermano, o que igual, un hermano y que quiere, y yo le presto, no sé, mi firma para que dé licencias médicas, pues, que puede pasar también. Pues. Y ahora, ¿cuáles son las que quedan fuera? ¿Cierto? Mira, acá esta parte es súper importante, porque dice, las disposiciones de este artículo no se aplicarán en ningún caso a quienes prestaren auxilios cuando no fuere posible obtener oportuna atención profesional. Entonces ustedes saben que hay delitos por acción o por omisión, ¿cierto? El delito, ¿los conocen? ¿Han escuchado alguna vez de los delitos por acción o por omisión? Bueno, los delitos por acción es el hacer algo. Es la intención positiva de causar daño a una persona o a propiedad de otra. Y el delito, los delitos por omisión es no hacer algo, pero también con intención de no hacerlo. Por ejemplo, un caso particular sería, un niño se está ahogando en la piscina, yo lo veo que se está ahogando y no me tiro a salvarlo. Estoy actuando por omisión o no, porque perfectamente si yo sé nadar podría salvarlo, no habría ningún problema. Eso es un caso particular, un caso que es súper común, el de los bomberos. Si se ve que se está incendiando una casa o una escuela llena de niños y está ahí con la estación de bomberos y no van a apagar los incendios, estarían actuando por omisión. Un carabinero, ¿cierto? Que ve que hay un asalto y no repele a los delincuentes. Esos son delitos por omisiones, no hacer. Y en este caso, por ejemplo, es si una persona se está ahogando en un restaurante, yo tengo conocimiento, ustedes tienen conocimiento, para poder quizás conocer las partes del estómago, para poder que esta persona expulse eso que lo tiene asfixiando y no lo pueden salvar, ustedes no van a tener una pena, ya, no van a ser sancionados por eso. Todo aquello que sea de extrema urgencia, de que si se hace y resulta bien, le podemos salvar la vida. Pero si no, no pasa nada. Al menos que nuestra acción sea la que causó la muerte. O sea, el tipo estaba o bien, se lo hubiese pasado con un vaso de agua, pero usted causó una maniobra extrema que le obstaculizó los pulmones y al final aceleró la muerte del caballero. ¿Me entienden? Eso serían esos casos. Ya. ¿Tienen dudas con respecto a los delitos de usurpación y el ejercicio ilegal de la profesión? Porque después vamos a pasar a otro tema, nos vamos a dar 10 minutos de break y vamos a pasar ya al tema de los cuidadores de ancianos. ¿Tienen dudas con respecto a lo que vimos recién? ¿No? Bueno, ya nos vamos a dar un pequeño break. 10 minutos, nos vemos a las 8:35.
Una persona con participación y entrega, quien se encarga del cuidado de personas mayores o dependientes. ¿Qué es para usted una criada?
Na, 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 na. ¿Y a quiénes están presentes? Yo, Paulina González. La clase del 06, del 8. Paulina González, ¿qué más? Elsa Sánchez. ¿Cuánto? Elsa Sánchez. Elsa Sánchez. ¿Quién más? Lorena Astudillo. ¿Quién más? Marinela Verdejo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién más? ¿Quién? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 tengo. Falta una. La mía. La mía mesa. Ya, mis estimadísimas alumnas, vamos a comenzar con nuestra clase. Ya. Nos vamos ahora ya propiamente a las cuidadoras de ancianos. ¿Quiénes son? Es una persona con total vocación y entrega quien se encarga del cuidado de personas mayores y o dependientes. Ojo con esas dos palabras. Esa es la función principal de una cuidadora de ancianos. Ya. Primero, tener vocación. Y las personas que van a cuidar son personas mayores y dependientes. Una cualificación que debe gozar el reconocimiento de las familias y de la sociedad en general. No obstante, en el desarrollo de su actividad en el cuidado domiciliario es habitual que surjan ciertos conflictos al no estar bien delimitadas las funciones propias de su profesión o al no haber aclarado suficientemente los términos de la relación laboral con la familia. Aclarado el punto anterior, que no lo aclaramos ya, ¿cómo nosotros podemos establecer términos en una relación laboral con la familia? Suponiendo que vamos a cuidar a una persona en su casa, donde va a vivir su familia, su hija, no sé, pues con quién vivirá el abuelito. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo vamos a establecer estas funciones? ¿Cómo vamos a delimitar? ¿A través de qué? ¿Qué es lo importante aquí? ¿Por qué nos vamos a regular? ¿Nosotros qué nos protege? Siento que hemos hablado todo el tiempo que tenemos que tenemos que cuidar nuestras actitudes, que nos vamos a ir presas y vamos a estar, no, nos vamos a ir presas, una talla. Pero que vamos a pasar siendo un procedimiento engorroso, la justicia, la vamos a pasar mal, no vamos a dormir en la noche. Pero para evitar ciertas situaciones hay algo súper importante, sobre todo cuando se trabaja en las casas particulares, que es solicitar que se constituya un contrato de trabajo donde establezca mis limitaciones como trabajador y mis funciones. ¿Qué conlleva un contrato de trabajo, cierto? Me individualiza a mí como persona, va a individualizar, cierto, la profesión y yo voy a ejercer mi profesión, cierto, que fue la que yo estudié, y las funciones que derivan de la profesión que yo estudié, po. Porque si no voy a cuidar ancianos, si estudié contabilidad y nunca hice un curso para cuidar ancianitos y no voy a saber nada. Pues, entonces, supongamos que ustedes están durante el curso de auxiliar de enfermería y cuidados de ancianos, cuidados geriátricos, ¿sí? Y van a tener funciones relacionadas con su función. Esas funciones tienen que quedar limitadas al 100%. Y también, obviamente, dentro de eso va a quedar establecido el horario de trabajo. Tenemos que darnos una jornada laboral. Nosotros no vamos a trabajar al libre albedrío. Nosotros vamos a trabajar de 12 a 12. Mi empleadora me tiene que establecer un horario de trabajo de 8 a 2, de 12 a 12. Y eso es netamente con respecto al acuerdo de ustedes de las partes y
La negociación, ¿cierto?, que tengan ustedes con su empleadora. Cuando hablamos de las funciones y las limitaciones, es que nos establezcan lo que yo tengo que hacer. Pero eso es lo que yo tengo que hacer. O sea, si mi contrato de trabajo dice que yo tengo que cuidar a un anciano de tanta edad, que tengo que suministrar el remedio, cuidar la higiene de la habitación, bañarlo todos los días, dar la alimentación, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo tengo que hacer. Cuando hablamos de cuidar a un anciano, a una persona mayor, ¿cierto? Dependiente, es que nosotros tiene que estar bajo nuestra vigilancia constante. Por tanto, una de las funciones va a ser esa, estar ahí, donde está la persona, vigilar, cerciorarme de que a él no le va a pasar nada. Entonces, cuando hablamos los límites del contrato de trabajo y que me dice cuidar a una persona que es dependiente, es no movilizarme, por cuanto la familia a mí no me puede exigir mientras yo estoy en mi horario de trabajo que limpie los vidrios, que me mande a comprar, que limpie el piso, que le cocine, ¿me entiende? Por eso es importante que nosotros podamos delimitar cuáles son las funciones que yo voy a realizar en cierto lugar. ¿Por qué? Porque si yo, en mi horario de trabajo, que era de 8 a 10 de la tarde, de 8 de la mañana a, por ejemplo, a 18 horas, la dueña de casa me dice, oye, ¿sabes qué? Anda a comprar, y en ese transcurso del tiempo, el caballero, la persona que está bajo mi cuidado, se cae y pasa algo cierto mayor. La persona me va a denunciar mucho, ella estaba bajo el cuidado, salió a comprar y no se dio cuenta, esto fue lo que pasó, la van a despedir. Entonces, por esas razones son importantes poder tener un contrato de trabajo. Y también por las garantías que nos da el contrato de trabajo. Una es que nos limitan las funciones y no van a haber vulneración de mis derechos como trabajador. Pues, o sea, las funciones son las que son nomás. Cualquier acto que no vaya establecido en las funciones va a ser un incumplimiento por parte de mi empleador, y eso que me respalda ir a la inspección del trabajo, poder denunciar, autodenunciar, autodespedirme y todos los efectos que conlleva un contrato de trabajo. En el caso también que nos veamos enfrentados al acoso laboral. Yo tengo un contrato de trabajo, demuestro la dependencia de que yo sí voy y habito ese lugar por tal razón. Estoy siendo acosada laboralmente en los dos sentidos, o sea, laboralmente, que sea hostigada y que tenga que hacer más cosas de las que un contrato dice, y la otra puede ser, no sé, acosada, no sé, por un particular de la casa, un habitante de la casa, sexualmente. También con mi contrato de trabajo voy a comprobar que yo sí trabajo en ese lugar y que sí estoy constantemente en el lugar y que sí soy abusada sexualmente por esa persona, ¿me entiende? Entonces tiene muchas garantías en nuestro respaldo. Entonces, aclarado el punto anterior, conviene recordar cuáles son los límites del cuidado de una persona dependiente por parte de una cuidadora o cuidador de ancianos, dependiente o no. En este sentido, entre las obligaciones no se contempla la domesticidad o el empleo en el hogar. Si bien la utilidad es lo que da sentido a la identidad laboral de la cuidadora de ancianos, esta no debe entenderse fuera del contexto de la asistencia a otra. Entonces, si yo estoy cuidando al anciano y mi contrato dice cuidar al anciano de 8 a 12 del día, posteriormente, si la dueña de casa quiere que yo haga el aseo, tiene que ser después de mi horario de cuidadora. Y ahí ya sería mi horario de asistente doméstica. Segundo, la gestión de los asuntos personales del paciente o sus familiares. Es importante no familiarizarnos mucho cuando se trabajan en casas particulares. Acuérdense siempre de la causa y efecto. O sea, que nos den un poder para ir a cobrar la pensión del abuelito, ya son facultades de familiarizarse, ¿cierto? Con la familia. Ya son facultades que ya no nos corresponden a nosotros, porque nos vinculan más allá de lo que podría ser un vínculo laboral. ¿Por qué? Porque el cuidado de anciano tiene que ver con la profesión, y el realizar asuntos personales
encargados por la familia ya tiene que ver con otro vínculo, con actos quizás administrativos, actos de aseo, no sé, conlleva a asuntos que son fuera de las funciones que yo voy a desempeñar. Y de cierta forma también las que yo estudié y las que yo aprendí. Pues. Yo aprendí cuáles son cómo tengo que actuar frente a un anciano si le pasa a cualquier persona o cualquier cosa, o cómo tengo que actuar frente a una persona que está enferma y prestar los servicios básicos. Yo no estudié para hacer el aseo de la casa, pues entonces no puedo recibir actos abusivos tampoco. Como punto 3, atender a otros miembros de la familia como si también estos estuvieran a su cargo. Tampoco se debiese hacer, porque no podemos perder el enfoque de la función de cuidar de esa persona que va a estar bajo mi dependencia y bajo mi responsabilidad. Si le pasa algo a esa persona, la hija no va a ser la responsable, va a ser la responsable usted. Si usted se le pasa a la hora de un remedio, la responsable va a ser usted. Si usted se le pasa a la hora de la comida, la responsable va a ser usted. Y va a ser responsable contractualmente, si tiene un contrato de trabajo, y va a ser responsable penalmente si causa un mal mayor, ¿cierto? O una negligencia en la salud de la persona que usted tiene a cargo. Punto 4. Tomar decisiones importantes en nombre de la persona a su cargo. Tampoco lo puede hacer. Y menos familiares, para no mezclar el vínculo de subordinación, ¿cierto? Que se tiene entre empleador y trabajador, y tampoco de salud. ¿Por qué? Porque en cuanto a diagnosticar, ¿cierto? Recetar medicamentos, porque no somos doctores y no tenemos la facultad para poder hacerlo. Ahora, tomar una decisión importante que quiera decir de vida o muerte, o sea, si la persona se agrava y llevarlo al hospital, llamar a la ambulancia, es así, pues son decisiones que tienen que ver porque derivan de sus funciones laborales. Prestar los primeros auxilios, si es necesario, sí, esas cosas sí, ¿me entienden? Pero todo lo que conlleva a decisiones que, que van más allá con la función principal de lo que ustedes tienen que hacer. Posteriormente, dice, podemos concluir con que una cuidadora de ancianos es responsable del mayor y por ello sus funciones son todas las relacionadas con el cuidado de este y de su entorno. Cuando hablamos del entorno, es el entorno de la persona que está bajo nuestro cuidado, pues no de la familia, no de la casa en general. Evitar situaciones de riesgo es súper importante. Punto 1. Supervisar a la persona a su cargo en todo momento. Fomentar la actividad y las relaciones sociales con otras personas de su entorno. Mantener una rutina de higiene adecuada. Por ejemplo, en fomentar la actividad y las relaciones sociales con otras personas de su entorno, no sé, pues si el caballero está postrado, lo puede sentar en una silla de rueda, que pueda salir a tener vida a hacer convivencia, quizás con otros familiares de la casa, llevarlo al jardín, que tome un té, ¿me entiendes? Hacer una vida más amena a una persona que ya está en la última etapa de su vida. Garantizar mantener una rutina de higiene adecuada. Cuando hablamos de higiene, hablamos de la higiene personal y también hablamos de la higiene del dormitorio o el lugar donde vamos nosotros a realizar las funciones, donde va a pasar mayor tiempo la persona de cuidado. Si es que estamos hablando en el caso de un postrado, ¿me entienden? Ahora, si estamos hablando solamente de cuidar a un anciano dependiente, pero que él se traslada por toda la casa, necesita que toda la casa esté limpia, porque no sé, porque cualquier virus se puede resfriar o se puede enfermar de la guata, no sé, muchos temas de enfermería, pero obviamente tienen que tener una persona que preste la atención del servicio de aseo, ¿me entienden? Ustedes lo que tienen que hacer es velar que a esa persona no le pase nada, casi como un guardaespaldas personal, ahí preocupada al 100% porque esa es su función.
Garantizar la movilidad de las personas con necesidades especiales para que siempre se sientan cómodas, lo que habíamos hablado recién. Ofrecer compañía para evitar los problemas derivados de la sociedad, la vejez o enfermedad. No sé, pues tener temas de conversaciones, qué sé yo, leer un librito, hacer la vida un poquito más entretenida. Hay personas que están en estado postrado, hay personas que tienen una vejez que es solitaria. Pero ahí ya tenemos que mezclar el ser con el deber ser. Ahí ya mezclamos cómo somos como persona y cómo vamos a actuar, pues. ¿Cuál va a ser nuestro nivel de vocación en el servicio? Si vamos a actuar con cariño, con delicadeza, con empatía, vamos a brindar un adecuado resguardo, una seguridad, una zona de confort para ese caballero o para esa persona. Ahí ya depende de cada uno como persona, independiente del cumplimiento establecido en el contrato. El contrato es para que no pasemos los límites, pero el como nosotros queramos ser como persona frente a estas situaciones son otros actos, actos voluntarios, ¿no? El ser simpático, el caballero quizás tirarle una talla, no sé, se me imaginan tantas cosas. Son personas que en definitiva, aunque estén enfermos o aunque sean de la tercera edad, son personas que están en estado de vulnerabilidad imagínense, están todo el día con ellos, po. Todo el día al cuidado de ellos. Yo tenía una prima que trabajaba en Santiago cuidando personas adultas mayores enfermas ya, por estado ya de enfermedad y cada vez que fallecía una persona, porque ella trabajaba por una agencia, cada vez que fallecía un abuelito ella sufría demasiado, incluso ya después no quiso trabajar más porque era tanto el nivel de compromiso con esa persona que al final sufría, po. No lograba separar los vínculos. Ya, bueno, eso era en cuanto a las funciones, pero ahora nos vamos a lo contrario. Por el contrario, las cuidadoras no son responsables del cuidado del resto de la familia. Ojo, de forma que la limpieza del hogar o la compra de supermercado para toda la familia no entra dentro de las cosas que podemos solicitar al cuidador o cuidadora. Ahora nos vamos al marco legal y aquí vamos a hablar de los delitos por omisión. El artículo primero El artículo primero del Código Penal nos dice, la omisión es la falta de una acción que de igual manera se considera un acto delictivo. O sea, el dejar de hacer cierta situación se va a configurar un acto delictivo. El no suministrar los medicamentos que me estableció el médico. Ya. Por el bien de un mejor cuidado para nuestros familiares dependientes, es importante cultivar una relación de respeto mutuo entre la cuidadora y la familia. Cuanto más fluido y cordial sea el trato entre ambas partes y más transparencia exista en lo que a obligaciones, derechos y responsabilidades se refiere, más posibilidad habrá de que esta experiencia sea todo un éxito tanto para el paciente, su entorno, como para el cuidado. O sea, de cierta forma es un complemento de convivencia. Yo cumplo mis funciones, usted establezca los límites, respete mis límites, respete mis funciones y todo va a fluir súper bien. O sea, no debiese haber un inconveniente. Y después tenemos una jury. ¿Tienen dudas con respecto a las funciones de los cuidados de ancianos, con respecto al contrato laboral? ¿Han tenido alguna experiencia? Nos quedan poquitos minutos. ¿No? ¿Nada? Ya. Ya, entonces acá nos vamos a una formalización, a una jurisprudencia. Estos son casos reales, ¿ya? Porque a veces los cuidadores de ancianos, ¿cierto? Actuamos del deber ser noble, pero también actuamos del deber ser malo. Que no vamos con la función de cuidar a un anciano y de que nos paguen por eso porque tenemos vocación, sino que vamos con la intención delictual. Y esta es, formalizan nuevamente a cuidadora acusada de drogar a adultos mayores para robarles. Oye, María, quedó en prisión preventiva.
Ya, entonces, este nuevo caso en su contra ocurrió el 26 de enero del 2022, cuando la imputada estaba al cuidado de 2 personas mayores de 90 años en un domicilio de Quilpué. El pasado martes, Gloria Elizabeth Pino González se enfrentó a la justicia por el delito de robo con violencia e intimidación, donde el juzgado de garantía de Quilpué decretó su prisión preventiva. En ese contexto es que la mujer le suministró a través de la comida benzodiazepinas, lo que provocó cansancio y somnolencia a los afectados, incluso hasta la pérdida de conciencia. Acto seguido, la acusada registró el inmueble y sustrajo 3.300.000 pesos, además de herramientas. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Se hizo pasar por cuidadora de ancianos para cometer un delito, por cierto. Acá tenemos otro caso. Cuidadora drogó a adulta mayor de 81 años para concretar millonario robo en Viña del Mar. La mañana de este miércoles, la Policía de Investigaciones PDI dio a conocer la detención de una mujer por su responsabilidad en un homicidio frustrado y hurto en contra de una adulta mayor de 81 años en la ciudad de Viña del Mar. De acuerdo a la información policial, la detenida, que se dedicaba al cuidado de ancianos, le suministró a la víctima importantes dosis de benzodiazepinas en sus alimentos, provocándole pérdida de conciencia y estado de gravedad. La situación fue aprovechada por la cuidadora de 68 años para sustraer especies avaluadas en más de 15 millones de pesos. Y eso es, pues. Así que hay cuidadoras de ancianos, como dijimos, que van a actuar, ¿cierto?, para cumplir funciones de lo que estudiaron, porque buscan oportunidades, porque quieren eh, que esa función sea, cierta parte de su vida remunerada, que sea un trabajo para ella, establecido en el tiempo, etcétera, etcétera, como hay otras personas que buscan la oportunidad de poder realizar ciertos actos que son ilícitos, que van contrario a la ley. Así que eso sería, mi estimadísima. ¿Tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna opinión? ¿Qué les pareció la clase? Muy interesante. ¿Sí? Ujú. Hola, Hola. me pareció a mí muy entretenida, muy interesante. Yo creo que si yo y mis compañeras estuvimos calladas en esta clase fue porque por lo mismo, yo creo que es algo que nosotros quizás podemos tener algo de conocimiento como en general, pero ya escuchar a una persona que tenga conocimiento en estos temas, yo creo que también es bueno poder escuchar bien y quizá asusta un poco el tema de cuando a uno le hacen una pregunta, quizás por miedo a contestar algo que no corresponde, alguna tontera, la ridiculez, ¿me entiendes? Pero en realidad yo hablo por mis compañeras también, yo creo que fue ese el motivo por el cual nosotros estuvimos más calladas, porque fue la primera clase y todo, pero quiero decir que para mí personalmente fue muy interesante, muy entretenida y ya de a poquito nos vamos a ir soltando. Claro, bueno, esta es una sola clase, ya hay una sola clase de legalidad y después ustedes ya vuelven con la profesora Yesenia que de cierta forma ya materializan lo que es la parte legal con ya casos más prácticos en cuanto a las funciones que ustedes van a obtener. Pues, o sea, yo trato de decir casos prácticos súper cotidianos porque no soy enfermera, pues, y tengo re poca experiencia en cuanto a los cuidados de ancianos, hacer lo general, pero siempre uniéndolo dentro de la razón, por dentro de lo lógico.
Y bueno, y cada situación que nosotros nos vemos enfrentadas, sea cuidado de ancianos, sea cualquier motivo, nosotros siempre tenemos que tener la precaución. Y nunca se les olvide lo que yo les digo, o sea, siempre existen, siempre hay que ajustarse a derecho, siempre hay que ajustarse a lo que dice la ley, porque es la que nos regula, es la que regula la convivencia de la sociedad y no tenemos que tener miedo, ay, no, que la justicia, o llevarnos como las malas expectativas que siempre nos dicen que no, no se hace justicia, que, que la justicia vale hongo, que la justicia acá, porque no es así, porque en el día que nos llega a nosotros sí nos vamos a dar cuenta de que sí se hace justicia. Lo que pasa es que nosotros lo vemos desde la vereda al frente. Pero cuando vemos, estamos frente a una investigación, yo trabajo en fiscalía y cuando estoy frente de las investigaciones y tengo que mover papeles para investigar y tengo que pedir oficio a distintas situaciones, y si se hace justicia, si se mueven los documentos, si se actúa, entonces se demora, pero se actúa porque es mucha la cantidad, ¿cierto?, de personas que cometen delitos y obviamente se enfocan en los delitos que también son más gravosos, independientemente de que todos son delitos. Pero lo importante es mantener siempre la ética en todos los trabajos, sea en este, sea en el mío, sea en el de sus parejas, siempre actuar de bien nomás, para no vernos enfrentados al desgaste emocional que es un proceso judicial y sobre todo penal, porque si nosotros nos demandan por un delito de familia, uno ya se siente mal, pues, o sea, uno tiene un problema con el papá de Claro. hija, que tenéis que ir a juicio y ya te sentís mal, ya no podéis dormir en la noche, no sabéis qué va a pasar, que hay que contratar el abogado, que no sé qué va a decir el juez. Imagínense en estas situaciones que es penal, o sea, que hay un fiscal que te está tirando todo el rato ahí y que lo único que quiere es que tú seas culpable, que seas culpable, que seas culpable, o sea, uno sale realmente, o sea, destrozado de una situación así, pues por eso evitar, y en el caso en que se den las situaciones, siempre demostrar con pruebas de que uno no lo hizo y yo les dejo invitadas a que ustedes siempre que trabajen, yo sé que sus trabajos son, cuando trabajan en casa particular, yo sé que no les hacen contratos de trabajo. Pero por último que les dejen establecidas cuáles van a ser sus funciones en un papelito por ahí o ustedes lo anoten, pero siempre buscar el respaldo. Siempre, 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 porque como les digo, en el momento de que se tenga que denunciar, aquí no existen los amigos, no existen los 10 años de servicio, no existe que la cuidadora era parte de la familia, aquí en momentos de Así ley es. no existe eso, literalmente no lo existe. Así que espero que les haya servido esta clase. La traté de hacer lo más práctica posible que pudiesen entender. Y también es un golpe ahí, un remesón a la conciencia, porque a veces actuamos en modo automático, o sea, en modo open. Y vamos por la vida derecha nomás, como que no miramos. Y no, pues, tenemos que pensar y decidir. Esto está bien, esto está mal, esto lo tengo que hacer así, esto no lo tengo que hacer así. Y siempre mirar las cosas con altura de mira. Mirar desde arriba lo que yo voy a hacer hacia abajo, porque si yo tengo un problema y lo veo desde el problema, yo nunca voy a salir de ese problema. En cambio, ustedes pueden estar en su trabajo, no sé, al abuelito le pasó cualquier cosa, ustedes tienen que salir del problema, tienen que mirarlo desde arriba, oye, sí, puedo hacer esto, esto, esto. Pero si ustedes están dentro del problema, son parte de, y ustedes siempre tienen que estar fuera. ¿Por qué? Y esto se los doy como consejo para la vida, en realidad que a mí me ha servido mucho. Cuando nosotros tenemos un familiar que está enfermo, lo que nosotros hacemos es llorar junto con el familiar que está enfermo. Pero los que no están enfermos es nuestro familiar, no somos nosotros. Y los que tenemos que resolver somos nosotros, pero estamos tan mal emocionalmente que no tomamos las decisiones que son correctas. Entonces uno siempre tiene que salir del problema para poder resolver. Cuando tú ya resuelves, ya viene tu etapa de decadencia, de sufrir, de llorar, pero lo resolviste bien, pues. Porque cuando nosotros, las personas, estamos en estado de vulnerabilidad, no decidimos, no actuamos, no pensamos y cometemos un error tras otro error tras otro error. Por eso es que en la vida uno no tiene que ser víctima toda la vida, pero tampoco villano. Pero no actuar como víctima, sino que actuar de forma resolutiva, siempre. Y los asuntos, bueno, yo dentro de mis años que he estudiado Derecho he aprendido eso también, pero
Es una coraza que también uno se tiene que ver enfrentado porque en los trabajos pasa mucho que siempre hay una líder que te quiere pasar a llevar, que quiere que tú realices ciertos actos que son de su función. Entonces uno tiene que decir, oye, no, este es mi valor, esto es lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque te va a traer una consecuencia, así de simple. Te va a tener una consecuencia. Y un mal rato y todo lo que conlleva a las malas decisiones. Ya. ¿Tienen alguna quiere dar su opinión? ¿Ha tenido alguna experiencia que quiera compartir? No, yo por mi parte solo agradecer por esta clase, que creo que todas aprendimos de esto. Así que muchas gracias. Ya pues, cualquier cosa yo estoy en el WhatsApp de su grupo del WhatsApp del curso. Así que, bueno, esta es la única clase, como les digo, que vamos a tener, así que cualquier cosa, si me quieren hablar, estamos en contacto. Que estén muy bien, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Ya, Buenas chao, noches, gracias. chao. Chao, chao. Buenas noches, gracias. Ya, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.